Presta atención. Al principio no había nada, un vacío total y absoluto. No existía nada, ni espacio, ni tiempo, ni materia organizada. Y Dios dijo, hágase. Y se produjo una explosión inimaginable por la mente humana, el Big Bang. Todo fue lanzado en todas las direcciones desde un punto imperceptible de infinita energía, a millones de grados y a velocidades inmedibles. Y así ocurrió lo imposible, el milagro de la vida. Y más increíble aún, el humano y el cerebro humano, el resultado de miles de millones de años de evolución. Y el humano se fue multiplicando, y apareció otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y así empezó el problema del aumento de la población. Está bien, no fue así exactamente como surgió el asunto, pero sí que es cierto que hoy en día existe un problema a escala mundial debido al aumento desmedido de la población. De hecho, la ONU estima que para el año 2100 habrá más de 11.000 millones de personas viviendo en el mundo. Increíble, ¿verdad? Si ahora te preguntara por las ciudades más pobladas del mundo, ¿cuáles dirías que son? Seguro se te vienen a la cabeza ciudades europeas o estadounidenses. Si ese es el caso, te equivocas. Lo cierto es que 9 de las 14 ciudades más pobladas del mundo están en Asia. Tokio, Nueva Delhi, Shanghái y Bombay son las 4 ciudades más pobladas, llegando a la primera a superar los 38 millones de habitantes. La primera ciudad europea, al parecer, en el puesto 15, es Estambul, con 14 millones de habitantes. Más aún, África es el continente que más rápido crece y Europa el que está disminuyendo su población al ritmo más acelerado. No es coincidencia que las zonas donde se concentra el 76% de la población mundial se encuentre también la mayor pobreza. De hecho, ninguna de las 10 ciudades donde se destina mayor riqueza del mundo se encuentra en la cabeza de la población. El problema del decrecimiento poblacional, aparte de ser un asunto internacional, está, sobre todo, en los países menos desarrollados y más pobres. Pero, ¿a qué se debe este crecimiento desmesurado de la población? Las principales causas, según la Organización de las Naciones Unidas, son las tasas de fecundidad, el aumento de la longevidad y, en menor medida, la migración internacional. En general, se estima que para el año 2100 las tasas de fecundidad bajarán a 2 nacimientos por mujer. Sin embargo, la ONU admite que no se sabe con certeza si esto será así para todos los países de renta baja, donde es muy probable que sea mayor si se sigue igual que hoy. Respecto a la edad de la población, los avances médicos, tecnológicos y sociales han permitido aumentar la esperanza de vida en 20 años, desde 1960. Sin embargo, hoy día la diferencia entre los países más y menos longevos sigue siendo de 32 años. Por último, y aunque con mucha menos influencia en los cambios demográficos, se encuentra la migración internacional. Aun sin tener tanta repercusión en el aumento poblacional como las otras dos causas que te acabo de contar, hay zonas donde tiene un impacto significativo. Las zonas más desarrolladas del planeta son receptores de inmigrantes por excelencia, ya que las condiciones socioeconómicas de los que llegan allí mejoran más de los que podrían hacerlo en las zonas emisoras, como son África, Asia, Latinoamérica y el Caribe. ¿Recuerdas la correlación entre desarrollo y cambios poblacionales que te he enseñado antes? También entra en juego aquí. ¿Y cuáles son las consecuencias del aumento poblacional entonces? El primer problema es la falta y agotamiento de recursos naturales, que derivan en un problema ecológico. Con una mayor población hacen falta más recursos naturales para abastecer todas sus necesidades, lo cual lleva a una mayor explotación del medio ambiente para conseguir dichos recursos. Podríamos decir que también tiene una consecuencia positiva. Son los avances tecnológicos traídos por la alta concentración de gente en entornos urbanos, en forma de soluciones a las demandas de las personas. Está claro que hay que parar este aumento de la población antes de que se vuelva más desastroso para nosotros y para el planeta. Pero, ¿qué medidas se pueden tomar para ello? Bien, hay 3 puntos de vista. La posición malthusiana, cercana a la teoría económica, defiende que en algún momento será imposible abastecer a toda la población, incluso, según los neomalthusianos, con los avances tecnológicos que podrán atrasar este momento de imposibilidad de abastecimiento, pero no pararlo. Esta posición defiende la necesidad de disminuir la población y como formas para ello habla de desastres naturales y guerras controladas. En segundo lugar se encuentran los cornucopianos, que piensan que, gracias a la tecnología, sí es posible abastecer a toda la humanidad. Defienden el laissez-faire y la no intervención del gobierno en la economía.
que se autorregulará y resolverá el problema de la sobrepoblación por sí misma. Piensan que es necesario despreocuparse por el medio ambiente. En tercer lugar, la propuesta de Naciones Unidas se basa en fomentar el desarrollo sostenible en la línea de los objetivos de desarrollo. El desarrollo de los más pobres para que, poco a poco, aumente su esperanza de vida y la supervivencia infantil, que resultará en un descenso de las tasas de fecundidad y en una estabilización de la población mundial, en favorecimiento del resto del planeta. Así, en 1969 comienza su actividad el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con la promoción de programas de fomento de los derechos humanos y de la población. En 1994, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, se le confía la tarea de ayudar en salud reproductiva, igualdad de género y población y desarrollo. Más adelante vemos esto reflejado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En conclusión, el problema del aumento poblacional nos afecta a todos, estemos donde estemos y seamos de donde seamos. Para solucionarlo, debemos fomentar la erradicación de la pobreza, así como una educación de calidad, la igualdad de género y el crecimiento económico, para lograr una reducción general de las desigualdades. Esto solo será posible dentro del marco de la cooperación internacional. Ya, listo chicos, a ver, ideas. ¿Cuál es la idea central del video? La humanidad. ¿Perdón? Sobrepoblación. No, habla sobre la sobrepoblación que hay en el mundo y Ah. las causas que puede La venir. sobrepoblación. Ajá. Ya la sobrepoblación, los factores que La intervienen, ¿no? sobrepoblación en el Para mundo. la sobrepoblación, perfecto. ¿Otras ideas? Que en el 2000... No, 2100. creo que 110, creo que... Sí. ¿En 2100? Bien. Ajá, iba a haber como 11 millones de personas en el mundo. Ya, 11.000 millones de personas en el mundo, perfecto. Y a ver, chicos, cuando nosotros hablamos de una sobrepoblación, ¿no es cierto? Básicamente hablamos de... Migración. Ya, esos son factores que intervienen, ¿no? ¿Qué factores intervendrán en la sostenibilidad de la población? Por ahí, más o La menos, Joel mencionó la migración. migración, ¿no? La migración Que y hay- Por eso también, ya la pobreza. ¿Qué otros factores creen ustedes? como no hay trabajo, como hay tanta gente y a veces no hay tanto trabajo, ya pues. La tasa de fecundidad, dicen. Perfecto, la tasa de fecundidad. ¿Qué otro factor intervendrá? ¿Actualmente ustedes consideran que existe una sobrepoblación o la población básicamente se estará reduciendo por esto de la pandemia? ¿Qué dicen ustedes? No, O sea, básicamente se existe estará más regulando. gente. ¿Qué creen ustedes? Puede ser que sí, pero con lo de la pandemia hay más pobreza porque la gente no trabaja ni nada de eso. Ese es otro factor que influye mucho, ¿no? Influye mucho la pobreza. Perfecto. Ya, entonces, a ver, chicos, vamos a hablar acerca de la población. ¿Alguien sabe cuál es el término específico de población? ¿Qué es una población? Hablando de nivel de términos biológicos. ¿Tenemos idea de lo que es el término población? Es un grupo de habitantes. Grupo Ya, de a ver, personas básicamente donde el término de población establecen se puede referir a cualquier tipo de... Dicen. ¿Qué será la población? A ver, ¿cuál será el concepto del término de población? ¿O qué entendemos por población? Un conjunto de habitantes. Ya hablando del término del ser humano, ¿no? En este caso sería un conjunto de seres humanos. Eso sería una población, ¿ya? Pero a nivel biológico podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Que cualquier organismo, ¿no es cierto? Cualquier individuo pueden formar sus propias poblaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos poblaciones como les mencioné, de seres humanos, poblaciones de aves, poblaciones de perros. Entonces, en fin, ¿no es cierto? Cualquier individuo o cualquier especie en sí pueden formar lo que es una población, ¿ya? Entonces, miren, aquí me habla que vive en lugares, ¿no es cierto? Bueno, en lugares y en tiempos determinados, ¿ya? ¿Dónde se va a desarrollar, ¿no? Esta población específicamente, ¿ya? Entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? Una población de cebras, básicamente tenemos individuos de la misma especie, ¿no? En este caso las cebras.
Ya, vamos a hablar acerca de este crecimiento poblacional, ¿no? ¿Cómo se da el crecimiento poblacional? Cuando hablamos de este término, hablamos de cambios, ¿no? De cambios que van a ocurrir en este caso, básicamente en la cantidad de individuos que conforman una población, ¿no? Y esto se da en un tiempo específico. Por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos la evolución de la población humana, ¿no? Como por ahí mencionó Frank Gehry. Aquí estimamos que al año 2100 la población llegará a este número, ¿no? Que mencionaba 11.000 millones de habitantes. Entonces, de aquí en un largo periodo de tiempo, pues tendremos un crecimiento de individuos, ¿no? En este caso de ser humano. Ya, hay ciertos modelos, ¿no? Que nos explican cómo será este crecimiento de poblaciones. Vamos a analizar dos tipos de modelos. Ya, por ejemplo, el crecimiento exponencial, ¿no? Este ejemplo básicamente se lo puede mencionar, por ejemplo, a las bacterias, ¿no es cierto? Ellas tienen se puede mencionar que un tiempo específico, ¿no? Ellas empiezan a reproducir, ¿no? Y su reproducción es tan exponencial, ¿no? Tan abrupta, que dentro de un tiempo va a haber una mayor cantidad de bacterias. Ya, por ejemplo, aquí hay esta gráfica, ¿no? Entonces, miren, aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, cómo toma la forma de una J, ¿no? Observen cómo hay una mayor cantidad en este caso podríamos mencionar que estas bacterias tienen grandes recursos, ¿no? Grandes recursos para alimentarse, por ende, a mayor cantidad de recursos, mayor cantidad las bacterias van en este caso, a procrearse, podría mencionar. Y aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, que en un corto periodo de tiempo, cómo se da este crecimiento, ¿no? El crecimiento del tamaño de la población, cómo crece la población. Ya, aquí hay otro ejemplo, miren. Este ejemplo de las ratas, ¿no? ¿No es cierto? Si las ratas tienen unos ambientes, ¿no? Presentan un ambiente en el cual ellas puedan alimentarse, puedan desarrollarse, dentro de un periodo de tiempo tendremos una sobrepoblación, en este caso de roedores, ¿no? Y se puede observar cómo crece exponencialmente esta población de estos roedores en un corto periodo de tiempo. Ese sería otro ejemplo. Y hablando también, ¿no es cierto?, de las bacterias, miren, aquí hay un dato, ¿no? En 5 horas, a esta temperatura, ¿no? A 37 grados centígrados, observen cómo se da el crecimiento, ¿no? Un crecimiento exponencial. Por ejemplo, podemos partir de 3, ¿no es cierto? De tres bacterias. Dentro de 5 horas tendremos 6 bacterias, ¿no es cierto? Dentro de otras 5 horas tendremos alrededor de 12 bacterias, ¿no es cierto? 32. Entonces es un crecimiento exponencial, ¿no? Eso es lo que trata de explicar este tipo de crecimiento. Este es un ejemplo muy claro, ¿no? Aquí podemos determinar cómo se da el crecimiento, cómo forma este tipo J, ¿no? Dependiendo de la población y dependiendo del tiempo. Ya, también tenemos otro crecimiento, ¿no? Conocido como el crecimiento logístico o de curva en S. Aquí básicamente intervienen ciertos factores, como por ejemplo, la cantidad de recursos, ¿no? La cantidad de recursos que tiene la población, en este caso, para poder eh, crecer, se podría mencionar. Entonces, miren, aquí tenemos varias etapas, ¿no? Podemos observar que al inicio, ¿no es cierto? No sé, podemos hablar en este caso del ser humano. Ya podemos observar, ¿no es cierto?, que hay varias etapas. En un corto periodo crece, ¿no es cierto?, de una forma exponencial, pero en algún momento, ¿no es cierto?, en el momento del tiempo, se empieza a regular, ¿no? Se empieza a regular. Observe cómo se empieza a regular y va a llegar a una cierta etapa, ¿no? En la cual los recursos, ¿no es cierto?, que se mantienen, va a permitir que exista una capacidad de carga, ¿no? Existe una capacidad de carga y la población, ustedes pueden observar que ya no empieza a crecer, ¿no? Es como que se estabiliza, ¿no? Estabiliza en este caso el número de individuos de una población. Ya, esta es una población de tipo S, entonces aquí intervienen varios factores, ¿no? Podemos mencionar en este caso, por ejemplo, esta parte del ejemplo de la pandemia, ¿no? Podemos hablar de que en este caso se está regulando, ¿no?, el tamaño de la población, dado esta enfermedad. Tendríamos un ejemplo claro de este tipo. Entonces, miren, el ambiente opone resistencia, ¿no?, al crecimiento porque los recursos son limitados. Entonces se da esta forma, ¿no? Cuando el ambiente opone esta resistencia. La capacidad de carga es la máxima cantidad de individuos que el medio ambiente puede
soportar. Entonces, cuando lleguemos a este tipo, ¿no? A esta capacidad, podemos observar, ¿no es cierto?, que existe una regulación, ¿no? Una regulación de la población. Llegamos a un tope donde ya bueno, existe en este caso, la máxima cantidad de individuos, ¿ya? Está llegando a la capacidad de carga. En algún momento, ¿no es cierto?, la sobrepoblación humana llegará a esta etapa, ¿no? Bueno, aquí hay otro ejemplo, la población en este caso, de elefantes. Y hay ciertos factores que intervienen en el crecimiento de la población. Por ejemplo, tenemos factores bióticos, factores abióticos y factores antrópicos, es decir, los factores que producen los humanos. Ya, entre factores bióticos tenemos, ¿no es cierto?, que inciden directamente en el tamaño de la población, ¿no? Por ejemplo, por ahí mencionaban este tipo de la tasa de natalidad, ¿no? Básicamente aumenta el tamaño, ¿no? Aumenta el número de la población. La inmigración, ¿no? Es decir, que en algún momento, como por ejemplo las aves, ¿no? Las aves empiezan a emigrar o también emigran, ¿no? Las aves, pues se van a otros sitios y en este caso aumentaría la población, ¿no? Migración, llegada de diferentes especies. La tasa de mortalidad, ¿no? En este caso, permite disminuir el tamaño de la población y la inmigración, ¿no es cierto?, cuando salen y se integran a otras poblaciones. ¿Ah? Miren, las migraciones básicamente va a depender de la disponibilidad de los recursos, ¿no? Entonces, de eso se debe la migración. Tenemos recursos alimentarios, ¿no es cierto? Los alimentos determinan el tamaño de la población, eso es cierto. A mayor alimento, mayor población, ¿no es cierto? Menor recursos, menor población. Tenemos ejemplos, ¿no? Los desiertos floridos hacen migrar a las zonas, por ejemplo, aquí encontramos mayor cantidad de insectos, de lagartos y de aves. Las truchas se reproducen en ríos, pero pueden irse a ambientes marinos. Y ese es otro tipo, ¿no? Otro tipo de migración. Ven, aquí hay un ejemplo, ¿no? Los desiertos floridos. Las abejas, en este caso, en peligro de extinción, ¿no? Debido a la contaminación, a la pérdida de los ecosistemas, también interviene mucho. ¿Qué factores aumentan el tamaño de la población? Como ya los pudimos observar, ¿no es cierto? La inmigración y la natalidad son dos factores que intervienen mucho en el tamaño de la población. ¿Cuáles reducen los tamaños de la población? ¿No es cierto? La inmigración y la mortalidad. Factores abióticos, ¿no es cierto?, que también intervienen, por ejemplo, las sequías, los vientos intensos, las tormentas, las erupciones volcánicas, incendios, inundaciones. Entonces, se podría mencionar que estos factores ayudan a la regulación, ¿no? A la regulación de estas poblaciones. Factores humanos, también una sobreexplotación de especies. Este ya sería un factor más específico. La fragmentación de los hábitats para la construcción, ¿no? También interviene mucho en la regulación de las especies o también en la migración. La contaminación del agua, del suelo y del aire. Bueno, se podría hablar de la extinción, ¿no? De extinción en este caso de especies. Y la introducción de especies también interviene mucho. Ya, eso sería básicamente, chicos, todo con respecto a lo que es el crecimiento poblacional. Ya, partiendo del término, ¿no es cierto?, de lo que es una población. Ya, preguntas, no sé si tienen alguna pregunta respecto al crecimiento poblacional. ¿Qué otros factores intervendrán en el crecimiento de una población?
¿Qué dicen ustedes? ¿Qué otros factores intervendrán? Aparte de la migración, de la natalidad, de la mortalidad. El ecosistema. Ya el ecosistema. ¿Creen que la educación intervenga mucho en el crecimiento de una población? Sí, Sí. Sí, Eh, ¿Consideran que exista carencia en lo que es en esta parte de información sobre sexualidad? Sí, por ejemplo, ¿Incluye hay muchos también? países donde no tienen una buena educación sexual y hay muchos, ¿cómo se dice eso? Abandono de niños y eso. Y las mujeres tienen como embarazos 5 no o 6. deseados. Ya bueno, eso básicamente se da mucho en los países subdesarrollados, ¿no? Ya, dentro de los dos modelos, ¿no es cierto?, de crecimiento poblacional, ¿cuál de ustedes crean que se den sí? ¿El exponencial o el crecimiento, en este caso, sigmodio de tipo S, o el logístico? ¿Cómo creen ustedes que será el crecimiento en la población humana? ¿Será exponencial o será de un tipo sigmodio de tipo S? exponencial, dicen. ¿Creen que sea exponencial en la población humana que se ve? Pero el exponencial no es el que se da más rápido. Por ejemplo, usted dijo que el de las bacterias, si no me equivoco, Ujú. en un momento crecían en 1 hora, 2 horas y se iban formando más y más. Ya, ¿no es cierto? Eso va a depender, ¿no?, de la cantidad de recursos que tenga la especie. Entonces, bueno, de mi parte no mencionaría que sea un crecimiento exponencial de la población humana, dado que los recursos son escasos, ¿no? Como por ahí hablaba esta parte, tenemos la carencia o el hambre, ¿no? Entonces, yo consideraría que es un crecimiento más logístico, el sigmodio o el de tipo S, porque hay factores, ¿no?, que influyen mucho en el crecimiento de la población. Esos son los modelos poblacionales. Ah, chicos, eso sería todo con respecto a la clase, ¿no? La clase del día de hoy.